Una serie de extrañas cartas recibidas por un hombre de ciencia en 1956 hablaban de unos experimentos secretos que habían vuelto invisible un destructor de la Marina de los Estados Unidos y lo habían teletransportado de un lugar a otro. El experimento Filadelfia es el nombre que recibió un supuesto experimento ultra secreto llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en 1943, en el transcurso del cual un barco se volvió invisible y fue teletransportado de un muelle a otro. El secreto parece empezar a desvelarse cuando Morris Ketchum Jesup, el controvertido científico, profesor durante los años 20 de astronomía y matemáticas en la Universidad de Drake, en Iowa, y en la Universidad de Michigan. Mientras preparaba su doctorado realizó investigaciones que llevaron al descubrimiento de varias estrellas dobles que, posteriormente, fueron catalogadas por la Royal Astronomical Society. Jesup pasó mucho tiempo estudiando ruinas mayas e incas y llegó a la conclusión de que los edificios solo pudieron ser construidos con la ayuda de una tecnología superior extraterrestre. La falta de dinero le obligó a abandonar sus investigaciones y a volver a los Estados Unidos, donde se puso a trabajar en el alegato de los ovnis, primero de 4 libros sobre el tema, en el que mezclaba un poco de objetividad científica con mucha pseudociencia. El alegato de los ovnis fue publicado en Nueva York en 1955. A lo largo del libro, Jesup pedía a sus lectores que presionaran a sus representantes políticos para que exigieran investigaciones acerca de la teoría del campo unificado, problema con el que se había enfrentado Einstein durante los últimos 20 años de vida, y que, creía Jesup, podría aclarar la incógnita de la fuerza propulsora de los ovnis. El 13 de enero de 1956 Jesup recibió la primera de 2 cartas de un lector que firmaba Carlos Miguel Allende y también Carl Allen. En sus incoherentes cartas, llenas de faltas de ortografía y de puntuación, Allende advertía a Jesup que debía olvidar su interés por la teoría del campo unificado. Una versión de esta teoría había sido aplicada por la Marina norteamericana en 1943, decía, en un experimento que había vuelto invisible a un barco, con terribles resultados para su tripulación. Jesup contestó a su corresponsal pidiendo más detalles. Allende no pudo proporcionarle más información. Mientras tanto, Jesup y su libro habían sido tema de conversación en Washington D.C. En julio o agosto de 1955, un ejemplar de El alegato de los ovnis llegó a la Oficina de Investigación Naval, ONR. Se descubrió que contenía comentarios relativos al texto escrito en los márgenes, como si el libro hubiese pasado por las manos de 3 personas. Los comentarios implicaban un conocimiento de los ovnis, de sus sistemas de propulsión y del origen y antecedentes de sus tripulantes. El libro pasó a manos de 2 oficiales de la ONR, el comandante George Hoover, oficial de proyectos especiales, y el capitán Sidney Sherby. Estos invitaron a Jesup a Washington, le enseñaron el libro y le preguntaron si podía hacer algún comentario. Jesup dijo que, por la letra, uno de los autores era Allende, y después entregó las cartas de Allende a Hoover y Sherby. El interés de la ONR por el libro anotado nunca fue explicado de forma satisfactoria, pero la ONR ha negado siempre que fuera oficial. Hoover y Sherby estaban personalmente interesados en los ovnis, tema que daba entonces sus primeros balbuceos. Su opinión era que ningún detalle, por desacreditado que esté desde el punto de vista de la ciencia clásica, debe ser pasado por alto, en la búsqueda de claves sobre la naturaleza de la gravedad. Por lo tanto, debemos deducir que el interés de Hoover y Sherby era personal y que cualquier investigación posterior fue emprendida por su cuenta. No se sabe qué investigaciones pudo emprender Jesup, si es que lo hizo. Su relación directa con el asunto terminó la noche del 20 de abril de 1959, cuando lo encontraron muerto en su furgoneta en Dade Country Park, Florida. Dentro del coche cerrado había sido introducida una manguera conectada con el tubo de escape. Según todos los indicios, Jesup se había suicidado. La muerte de Jesup ha sido tema de muchas especulaciones. Algunos amigos suyos dijeron que Jesup no era el tipo de persona que se suicida. Otros han sugerido que fue asesinado porque se negó a dejar las investigaciones sobre el enigma de los ovnis. También se dijo que algo tuvieron que ver los hombres de negro. Sin embargo, otros amigos dijeron que Jesup estaba deprimido a causa de problemas personales, y que había anunciado su suicidio a un íntimo amigo suyo. Del corresponsal de Jesup, Carlos Miguel Allende o Carl Allen, se sabe poco. Muchos investigadores trataron de entrevistarlo pero resultó tan escurridizo como Pimpinela Escarlata. Entre los que le conocieron se cuentan Charles Berlitz y William Moore, pero averiguaron poco.
Con todo, lograron identificar el barco empleado en el supuesto experimento era el Eldridge. Allende afirma que, en 1943, un tal Dr. Franklin Reno desarrolló una aplicación de la teoría del campo unificado de Einstein que fue ensayada por la Marina norteamericana en un experimento en el que el Eldridge y toda su tripulación se volvieron invisibles. El experimento se realizó en el mar, en octubre de 1943, y fue observado por Allende, que se hallaba a bordo del buque Andrew Furuseth. Dijo a Berlitz y a Moore que el Eldridge estaba sumergido en un extraño campo de fuerza que se extendía hasta unos 100 metros de distancia de cada lado del barco. Yo metí la mano, hasta el codo, en este increíble campo. El experimento fue un éxito, salvo por los extraños y terribles efectos secundarios que sufrió la tripulación. Algunos hombres murieron, otros se volvieron locos, y unos pocos siguieron recayendo en la invisibilidad. Una vez, en un bar del puerto de Filadelfia, un grupo de tripulantes causó un escándalo al desaparecer de pronto. Allende dice que el incidente apareció reseñado en un periódico de Filadelfia, en otoño o en invierno, en algún momento entre 1944 y 1946. Allende también dijo que se realizó otro experimento en el que el navío experimental fue teletransportado desde su atracadero en Filadelfia a otro en la zona de Newport News, Virginia. Allende no se hallaba presente, pero dijo a Jesús que había leído un artículo acerca del incidente en un periódico de Filadelfia cuya fecha no recordaba. Puede haber sido en 1956, dijo a Jesús en una carta, después de que se suspendieran los experimentos. El viernes 13 de agosto de 1943, el crucero Eldridge, de la Marina de los Estados Unidos, zarpó del puerto de Filadelfia para participar en un experimento secreto. A su bordo llevaba varias toneladas de aparatos eléctricos, con cientos de lámparas y bobinas. El barco había sido botado el 25 de julio de 1943 y medía 92 metros de eslora, con un desplazamiento de 1.240 toneladas y 1.520 a plena carga. Todavía no había entrado en servicio activo cuando poco después, el 13 de agosto de 1943, levó anclas de su amarradero, acompañado por el carguero Furuseth, un veterano de los convoyes al África. A bordo de esta última nave iba un grupo de científicos y una tripulación reducida de hombres escogidos, entre los cuales se encontraba el marinero de primera Carlos Allende. Este contó de la siguiente manera lo que presenció aquel viernes fatídico desde su puesto de trabajo, situado al lado del puente de mando. A unas pocas millas del muelle, uno de los hombres de civil que estaba en la timonera ordenó por la radio al comandante del crucero que encendiera los generadores. Entonces, alrededor del crucero comenzó a fluir con gran fuerza un singular campo de energía, perfectamente visible, que giraba en torno de la nave en sentido contrario a las agujas del reloj. Vi que el aire que rodeaba al barco se volvía un poco más oscuro que el resto de la atmósfera. A los pocos minutos vi levantarse del agua una bruma verdosa, similar a una nube muy tenue. De pronto, el barco desapareció completamente y nosotros experimentamos una gran sacudida. Varios de nuestros hombres se desmayaron y a muchos comenzó a salirles sangre de la nariz. En pocos segundos el flamante barco de guerra ya no estaba en su sitio, pero en la superficie del mar podía verse claramente la marca de su peso al desplazar el agua. Sencillamente se había hecho invisible y no quedaban rastros ni de él ni de los hombres que iban a bordo. Antes de que se esfumara del todo vi que uno o dos marineros que estaban en estribor se desintegraban por completo. Todo comenzó con un desagradable zumbido, que fue aumentando de volumen hasta convertirse en un silbido inaguantable, que culminó en una violenta explosión. En el puente en donde yo estaba reinaba una confusión absoluta y las órdenes se sucedían unas tras otras. Uno de los civiles, el que parecía estar al mando de todo, gritó por la radio que apagaran los generadores. Cuando miré hacia tierra, vi que dos hombres desaparecían mientras corrían aterrados. Yo no sabía qué hacer, pues en ese momento no comprendía lo que estaba pasando. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando aquella bruma verduzca comenzó a dispersarse y sin zumbidos ni manifestación alguna que lo anunciase, el crucero comenzó a materializarse de nuevo, desde la popa a la proa, como había ocurrido en el instante en que se hizo invisible. Pude observar que los hombres que estaban en cubierta sufrían fuertes convulsiones. Más tarde supe que varios habían desaparecido y que nunca más se volvió a saber de ellos. Ese instante repercutió negativamente en la mayoría de quienes estuvieron involucrados en ese experimento y muchos perdieron la razón, padecieron alucinaciones o sufrieron horribles dolores y enfermedades.
A mí también me afectó ese campo eléctrico que se formó en torno de la nave, cayó también sobre una parte de nuestro barco. Era como una lámina de electricidad pura. La corriente tenía tanta potencia que casi me hizo perder el equilibrio. Por suerte no quedó con todo el cuerpo dentro de esa corriente, pues de haberlo hecho me hubiese tirado sobre la cubierta. Solo alcanzó a tocarme el brazo derecho, y era tan denso ese campo que me dio un gran golpe y todo el costado me quedó dolorido. Aún me pregunto por qué no fui electrocutado por esa lámina de electricidad. Supongo que fue porque yo tenía las botas de goma puestas, como el resto de la tripulación, por orden de los oficiales superiores. Fue un momento horrible, y solo mucho más tarde me di cuenta de que aquel día la ciencia había dado un gran paso, y que la Marina, temerosa de las consecuencias de un experimento que había salido de control y matado a varias personas, trató de ocultar por todos los medios.